con todos y todos, somos La Colmena. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el presidente Carlos Tuárez. Él fue el candidato con mayor votos para el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Y esta entrevista, en los momentos políticos, democráticos que vive el país, es muy necesaria para romper el cerco mediático y una campaña de desprestigio que los medios de comunicación corporativos y la derecha le ha declarado una guerra frontal a los consejeros que sobre todo prometieron en las urnas recuperar la institucionalidad del país. En ese sentido, le doy la bienvenida a La Colmena, presidente Tuárez. Gracias, me siento muy a gusto estar aquí con ustedes y compartir con todos quienes nos ven a través de La Colmena. Y yo quería hacer esta pregunta. Si tuviera usted que elegir entre los dos presidentes de la República más históricos, estoy refiriendo a García Moreno y al general Eloy Alfaro Delgado, ¿con cuál de los dos usted se quedaría y por qué? Bueno, me quedaría con Eloy Alfaro porque, tenemos la misma raíz, es de Manabí, Manaba. es manabita, y los manabitas tenemos una amplia visión del mundo. Nosotros nos gusta que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades, y creo que Eloy Alfaro así lo hizo cuando tuvo la oportunidad de ser presidente de la República. Una educación no solamente para unos pocos, sino que una educación para quienes querían en ese entonces estudiar. La salud no para unos pocos, sino que para todos. Al mismo tiempo, lo que es los ámbitos de comunicación. Recordemos que mi coterráneo Eloy Alfaro también se propuso un gran proyecto que fue el tren aquí en el Ecuador. Y Eloy Alfaro, a pesar de que en ese entonces era bastante complicado, lo pudo realizar a su medida en la época que él existió. Y Eloy Alfaro tuvo una visión humanista. Entonces yo por eso preferiría a Eloy Alfaro por su visión, por su compromiso con los demás, porque hizo un Ecuador que ahora tenemos, un Ecuador para todos y todas. Es más, recordemos desde el punto de vista histórico, dio la nacionalidad a las mujeres, les dio la nacionalidad ecuatoriana. Entonces, yo me quedaría, ambos presidentes, evidentemente, desde un punto de vista histórico, fabulosos, pero me identifico más con Eloy Alfaro, manabita de Montecristi. Igual que La Colmena, porque nosotros somos profundamente alfaristas. Y por fuera de las fronteras ecuatorianas, presidente, ¿qué personaje histórico usted admira? Bueno, admiro a muchísimos, pero... O si se queda con uno, alguien que admire bastante, que lo inspire en su vida, en esta lucha que ha asumido ahora para el Ecuador. Bueno, la verdad es que voy a nombrar a alguien moderno, que casi la mayoría de personas que nos están mirando pueden contemplar su vida y su historia. Es la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que entregó su vida en Calcuta por los más pobres, por los más necesitados, por los huérfanos y por tanta gente tan pobre. Entonces, para mí, Teresa de Calcuta, es que recuerdo una historia en que Teresa va caminando por las calles y lleva a un niño que tiene hambre y ella pide un pan y el panadero no le quería dar el pan, entonces escupió al niño y ella le dice: prefiero que me escupas a mí, pero darle el pan a este niño que está con hambre. Y así vemos en Teresa de Calcuta una mujer entregada a los demás, una mujer que se solidarizó con los ancianos, que se solidarizó con lo más sensible, y eso es lo que hace falta en este momento en Ecuador, y en eso estoy yo, en esa lucha por los oprimidos, por los pobres, por los que ante los ojos de los poderosos no tienen derechos, ante los ojos de los poderosos han perdido la ciudadanía, porque solamente ellos tienen derecho a la salud, ellos tienen derecho a la educación, ellos solamente tienen derecho a comer, y no nos acordamos de la gente más pobre y más sencillo, de los trabajadores, de los que no cuentan nada a los ojos del mundo. Y por eso me identifico con Teresa de Calcuta.
esa lucha por los oprimidos ahora la realiza ya no desde la sociedad civil, sino desde la propia institucionalidad. ¿Qué significa para usted ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cómo ve usted esa enorme responsabilidad que cae sobre sus hombros? Es un compromiso muy fuerte que me siento en deuda con el pueblo ecuatoriano, porque apenas me senté, comenzó un acoso mediático de la prensa mercantil que no responde a los valores y principios del pueblo ecuatoriano, sino que responde a las chequeras que más dan para que puedan subsistir. No es posible que en Ecuador tengamos este estilo de prensa sin ética, una prensa que no busca la verdad, que no informa, una prensa que solamente dice lo que les conviene decir. ¿Cómo es posible que en un mes me haya caído la Asamblea Nacional, me haya caído la Fiscalía, me haya caído diferentes acciones de protección solo por defender y proteger a la familia, solo por decir que soy pro vida y porque soy pro familia, porque defiendo la vida desde la concepción hasta su muerte natural, porque defiendo los derechos de los trabajadores, defiendo a los campesinos, porque denuncio las injusticias y anuncio el bienestar? Entonces me tienen atado de pies y manos la Corte Constitucional con una ley, un documento que envió, que ya está en el registro oficial, donde blinda un dictamen, donde blinda todo lo actuado por el transitorio. Entonces eso es una gran deuda con el pueblo ecuatoriano. En un mes he tratado de hacer una lucha contra la corrupción desde el Consejo, de tener una participación ciudadana, pero ciertamente con un acoso inhumano único en la historia. No ha habido ninguna persona que lo haya seguido tanto como lo han seguido a Tuárez durante este mes y medio. Presidente, usted ya entró en la coyuntura y justamente la pregunta que le quiero realizar es que desde la Asamblea se le han iniciado algunos juicios políticos y justamente han tenido como argumento este supuesto desacato de este dictamen de la Corte Constitucional que blinda no solo las actuaciones, sino que nosotros, que somos abogados, los dos entrevistadores, conocemos de los abusos que se cometió desde el Consejo de Participación Transitorio, donde se violó en algunos casos la Constitución y las leyes ecuatorianas y que necesariamente necesitan una revisión por parte del Consejo de Participación definitivo. Y es más, esa fue la propuesta de campaña de usted y de otros consejeros y tienen que cumplirlo. Entonces, en ese sentido, ¿usted qué opina de ese argumento que algunos asambleístas, sobre todo quienes han propuesto el juicio político, sostienen de que hay un supuesto desacato si esto es una orden del pueblo que se lo ha encomendado a usted? Así es, bajo pedido ciudadano y como algunos constitucionalistas, se quiso, porque nunca se realizó una comisión para que pueda mirar cómo estuvo la Corte, pero solamente por ese pedido ciudadano comenzó también una persecución terrible con amparos de protecciones que ahí sí actuaban los jueces de una. Y bueno, todos ellos tienen que responder al pueblo y tienen que responder a Dios. Pero sobre todo aquí a quienes le eligieron, esos asambleístas que en estos momentos comienzan un juicio político porque si la comisión nunca se realizó, la comisión nunca se creó, amigos oyentes, ¿cómo es posible que me puedan juzgar por algo que nunca se hizo? No, no se ha hecho nada. Es más, tenemos el documento de la Corte Constitucional donde dice que nunca se faltó al debido proceso. O sea, tenemos una certificación que yo lo presenté el día de la defensa en la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización. O sea, la misma Corte Constitucional dice que nunca hemos faltado. Pero hay una voluntad política por desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces no podemos nosotros los ecuatorianos permitir que se juegue con la democracia, con la voluntad del pueblo, unos asambleístas llenos de odio por el mismo pueblo, porque fue el pueblo ecuatoriano el que ha marchado en diferentes ciudades en contra del matrimonio igualitario. Y es ese mismo pensar y ese mismo sentir de la gente la que nos pide que se haga algo para que en el Ecuador haya justicia, haya paz y haya democracia. Y eso fue lo que nosotros los consejeros quisimos hacer, pero como ustedes habrán visto en los medios de comunicación mercantil, ni siquiera dijeron que yo el día de
lunes pasado, que di las pruebas de descargo, acompañé cosa por cosa que me acusaban para que todo quede pues en derecho por la vía legal, por la vía de la justicia, pero no lo anunciaron así. Pero a través de La Colmena quiero decir que el consejero Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, presentó todas las pruebas de descargo con ética, con responsabilidad, como me enseñaron mis padres y por la tradición que tengo como buen ecuatoriano manabita. Presidente, otra de las causales o de lo que se está alegando por parte de la Asamblea Nacional que haría procedente estos juicios políticos, digo en plural porque son algunos que los han integrado, es este supuesto proselitismo político en el que habrían incurrido no solo usted, sino algunos de sus compañeros. ¿Cómo entender esta visión de un Consejo de Participación Ciudadana desatendiendo o desapegado de los ciudadanos? ¿Usted incurrió en proselitismo político? ¿Qué opinión le merece este argumento de la Asamblea? ¿Cómo vamos a incurrir en proselitismo político si nunca hemos pedido el voto? No estamos en campaña electoral, no tenemos ninguna camiseta política, no estamos diciendo o favoreciendo absolutamente a nadie, sino que cuando yo llegué una vez aquí al aeropuerto de Guayaquil fui recibido por un centenar de personas como lo hacen en varias provincias. Entonces tengo que agradecer, tengo que alzar la mano, tengo que acercarles, abrazar a la gente, ¿no?, que tiene una esperanza, que cree en José Carlos Tuárez, porque dice la verdad y lucha contra la corrupción. ¿Eso es proselitismo político? ¿Saludar a la gente, darle la mano? Si para eso es participación ciudadana, para estar cerca de las organizaciones sociales. Como dije, yo no soy un consejero de escritorio, de estar allí en mi oficina, sino soy de territorio, de estar con la gente en las cabalgatas, de estar con la gente en los mercados, de estar con la gente en el Guasmo, de estar con la gente con los campesinos, de estar con la gente con los agricultores, de estar con la gente con los ganaderos, de estar con la gente con todos aquellos que trabajan día a día, con los choferes, con todos los trabajadores. O sea, ese quiere ser José Carlos Tuárez. Por eso me ven libremente caminando por las calles, sin ningún tipo de seguridad, porque soy uno más, me siento uno más del pueblo. Presidente, recientemente la Corte Constitucional dictaminó o dio paso a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Esto alteraría la estructura del Estado y de una función que se creó en la Constitución de Montecristi, que es la función de transparencia y control social. Pero sobre todo, la democracia que esa Constitución recogió, que es una democracia comunitaria, una democracia participativa, que superó a la vieja democracia liberal representativa del Ecuador neoliberal, donde se votaba solamente cada 4 años. Ahora hay una obligación constitucional y legal de todos los poderes públicos de construir sus decisiones con la participación de la gente. Y un garante de que se cumpla esa democracia vibrante es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del fondo del nuevo Estado ecuatoriano, del nuevo Estado constitucional ecuatoriano, que hoy, vía una consulta popular, quieren reformar cuando, si quieren afectar el fondo de nuestra república, deben ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que quiero decir es que es inconstitucional y abusivo lo que la Corte Constitucional ha realizado recientemente. ¿Qué opinión tiene de eso, presidente? Bueno, comenzaría diciendo que yo soy demócrata y acepto lo que diga la mayoría. Y si la mayoría del pueblo ecuatoriano dice esta vez, porque en ocasiones anteriores le han preguntado del Consejo de Participación Ciudadana y quiere que haya el Consejo, por eso fuimos electos democráticamente. Pero si esta vez el pueblo ecuatoriano decide que este Consejo no va más, respetaría la decisión popular, porque soy demócrata. Ese es el camino correcto, no juicios políticos que no tienen ninguna base legal. Porque, claro, yo estoy agotando las máximas instancias nacionales, porque si no se hace justicia en las Cortes Nacionales, habrá justicia en las Cortes Internacionales. Pero ese sería el camino correcto. Pero si en Ecuador la mayoría de ecuatorianos decide que no va más el Consejo de Participación Ciudadana, bueno, hay que aceptar, y yo sería el primero en aceptar la voluntad de mi pueblo, porque la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Pero no es en la vía legal, como usted muy bien dice, no es el camino correcto, porque
está afectando a la estructura del Estado. No basta simplemente, amigos televidentes y oyentes, con una consulta popular. No, señores. Es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para que sea la Asamblea Nacional de plenos poderes la que reforme la Constitución y los poderes del Estado. Ahora, esta consulta popular podría servir para escuchar al pueblo, para que si hay una constituyente, bueno, dice, el pueblo ya se manifestó. Tanto porcentaje del pueblo quiere que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea eliminado, tanto porcentaje quiere que el Consejo de Participación siga, inclusive se le dé un poco más de autoridad para que pueda continuar adelante. Porque no es posible, pues amigos televidentes, que al quinto poder ciudadano del Estado le quiten el presupuesto. O sea, yo en este momento no tengo un solo centavo para pagar al mismo personal que yo asumí. No es que se contrató, excepto a los directores nacionales, a ellos sí, pero las mismas personas que estaban allí, denuncio públicamente, el ministro Martínez nos quitó el presupuesto que ya estaba asignado al Consejo de Participación Ciudadana simplemente por odios políticos, porque no le quieren a Tuárez. ¿Y qué alega? ¿Qué motiva el ministro de Finanzas para ese recorte? Alegan simplemente el hecho de la austeridad que supuestamente y entre comillas vive el Estado. ¿De qué austeridad me hablan? ¿Cómo viven los ministros? ¿Cómo se transportan los ministros? ¿En qué se están gastando todos los recursos de los ecuatorianos? Reclamo en esta entrevista que se les pague y pido sensibilidad al presidente y al ministro, que se les pague a los jubilados. Pido sensibilidad al ministro y al presidente de la República, que no voten a la gente del sector público, porque detrás de cada persona hay una familia que atender, una responsabilidad. Hay que ser sensibles, señores, no solamente porque ustedes están bien, solamente piensan en los suyos. Hay que tener una mente y una visión más común, pensar en el resto de ecuatorianos. ¿Cómo es posible que en los hospitales públicos no haya los insumos necesarios para atender a los pacientes? En el Seguro Social Campesino no haya la medicina para atender a los afiliados. En los hospitales del IES a nivel nacional no se esté dando la atención necesaria médica, farmacéutica a cada uno de los afiliados, porque todos tenemos que aportar. Entonces, ese es mi llamado a través de esta entrevista también, a que el señor presidente de la República sea sensible, sus ministros sean sensibles. Recordemos que el poder es momentáneo, uno no gobierna para siempre. La vida en el Ecuador es democrática y por lo tanto hoy uno está y mañana no está. Pero mientras estemos es imposible dejar una buena huella, y la huella es la sensibilidad hacia los más necesitados, hacia los más vulnerables. El problema de las cárceles para mí es indolente. Pasan cosas terribles en las cárceles. Es que los presos no son humanos, es que ellos no merecen respeto, es que ellos no tienen alma. Entonces, ellos están allí pagando una pena, lo que llamamos en derecho, están pagando la pena, pero no es posible que haya la crisis que está viviendo y nadie diga nada. La inseguridad en el país es tremenda y no decimos nada. Bueno, es el momento también a través de esta entrevista de hacer un llamado a los ecuatorianos a que despertemos. Este es el país en el que vivimos. Este es el país en el que viven nuestros hijos y nuestros nietos y vivirán las futuras generaciones. Si no luchamos hoy como lo han hecho los anteriores, nuestros antepasados, ¿qué país vamos a dejar a las futuras generaciones que vivirán en este hermoso Ecuador? Presidente, yo quería retomar un poco ese tema que ya había salido aquí en esta entrevista, que es esta tensión constante que estamos viviendo aquí en el Ecuador entre la democracia, digamos, y lo judicial, el constitucionalismo. Nosotros de La Colmena siempre hemos dicho que somos demócratas convencidos. Creemos que la última palabra la siempre la tiene que tener el pueblo. Por eso es que apostamos a un proceso de democracia deliberativa en el que el Consejo de Participación Ciudadana tiene un rol protagónico. Ahora bien,
este discurso de que lo que vale es lo que la mayoría diga, me parece que ha sido un poco prostituido, si cabe el término, por parte de la derecha más nefasta de este país. Porque con el argumento de que la mitad más uno es lo que cuenta, y si tomamos en cuenta que tienen a las corporaciones mediáticas ahí incidiendo en la opinión pública, incidiendo en la forma en la que la gente de a pie configura sus identidades políticas, entonces este apelar al sentido mayoritario es realmente una falacia, ¿no? Es un atropello. No es cierto esto de que la democracia es simplemente lo que la mitad más uno diga, es lo que la mitad más uno informada de sus derechos y responsabilidades diga. En esa línea, yo quería consultarle cuál es el rol que usted le asigna a los medios de comunicación masiva en la democracia y el Estado de Derecho. Es decir, también quería consultarle, en esta misma línea de análisis, ¿por qué cree usted que los medios, las corporaciones mediáticas del país lo aborrecen tanto a usted y a los miembros del Consejo de Participación? Es que ha sido una víctima del linchamiento mediático. ¿Por qué es una víctima del linchamiento mediático? Y tenemos que denunciarlo al mundo, un linchamiento mediático. Porque, miren, pienso que no es hacia José Carlos Tuárez, porque yo, pobre, ¿qué les he hecho a los grandes medios de comunicación? Lo que he hecho es servir, es atenderles con respeto, pero todo lo malinterpretan, todo lo descontextualizan. O sea, no hay una prensa seria, objetiva en el Ecuador que diga la verdad, sobre todo los grandes medios de comunicación. Y eso lo están viendo a nivel internacional, pero ahí está la ética periodística, ¿no? Inclusive un medio digital hizo un spot o una cosa contra mí, que fue tanto la gente que escribió en contra que tuvieron que sacar ese video. O sea, ya llega a faltar los valores, los principios en los medios de comunicación solo por el vil dinero. ¿Por qué les pagan? Simplemente porque les pagan, porque responden a chequeras, porque han perdido la moral y la ética, porque han perdido los principios. Entonces, los medios de comunicación en el Ecuador están vendidos simplemente a intereses de personas, de la banca, del poder político, y ese es el aborrecer, el odio que se tiene al Consejo de Participación Ciudadana, porque es la voz del pueblo, es la voz del campesino, es la voz del obrero, es la voz de los que no tienen voz. Simplemente querernos callar a través del linchamiento mediático, a través de acusaciones infundadas. Bueno, lo que hemos vivido en este último mes y medio aquí en el Ecuador, o sea, no tiene nombre, y me avergüenza la prensa ecuatoriana, porque he tenido la oportunidad de estar en otros países donde son más objetivos, evidentemente tienen sus intereses, pero tampoco este descaro que han tenido algunos medios de comunicación en el Ecuador. Del cura Tuárez, líbranos, Señor, decía el título de una revista. Líbranos, Señor, líbranos, Señor, porque el cura Tuárez habla de la justicia. Del cura Tuárez, líbranos, Señor, porque el cura Tuárez habla de la verdad. Del cura Tuárez, líbranos, Señor, porque se preocupa por los enfermos. Del cura Tuárez, líbranos, Señor, porque se preocupa de los jubilados, de las personas que tienen que pasar momentos difíciles en los hospitales, de los padres de familia que se sienten desesperados cargando a sus hijos en hospitales y no hay una respuesta, de los padres de familia que van a la área, sobre todo fiscal, a matricular a sus hijos y ya no encuentran una educación garantizada. Del padre Tuárez, que defiendo a ustedes, compañeros maestros, porque he sido educador y les quieren quitar de sus puestos, porque defiendo la empresa pública, porque tiene que ser para el Estado, no tiene que ser privatizada. Por eso dicen los políticos y los medios de comunicación del padre Tuárez, líbranos, Señor, porque trabaja por los pobres. Presidente, todo esto que usted ha denunciado, estos recortes, estos despidos masivos en el sector público, estos recortes de derechos sociales, eso es neoliberalismo. Es el cumplimiento al pie de la letra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno de Lenín Moreno y desde la Asamblea se está ejecutando de forma rápida y agresiva, y por eso el caos y la crisis económica, social e incluso democrática que está viviendo nuestro país. Desde el Consejo de Participación Ciudadana no se ha pensado cómo
revisar, auditar desde la ciudadanía la legalidad y constitucionalidad de la aplicación de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Tendríamos que hacer, a petición ciudadana, una veeduría. Eso sería excelente. Una veeduría para que pueda revisar lo que está en ese tratado. Pero cuando uno, vuelvo y repito, está de autoridad, no se tiene que ir por ese camino, se tiene que pensar en el pueblo que lo eligió. Y a mí se me graban unas palabras del día que yo recién gané. Fui a dar gracias a Dios a la iglesia donde yo vivía. Y se acercó un viejito y me dijo: José Carlos, recuerda que quien te dio el voto fueron los pobres. Y ese es tu compromiso, luchar por ellos. Por eso, con convicción que yo ya tenía, pero sobre todo me lo recordó aquel mayor, que luche por él, por sus derechos, porque él ha dejado su vida por los ecuatorianos. Entonces, sobre todo ese momento tengo esa gran sensibilidad hacia los más pobres, hacia los más necesitados, y ciertamente ese es mi compromiso. Yo quería acotar algo, eso el tema de la reforma a la Constitución que ataca la estructura fundamental del Estado ecuatoriano, porque se está atacando una de las funciones, la extinción de esta función. Pero no solo eso, y yo agregaría que también violenta derechos de participación ciudadana, en tanto que el Consejo de Participación es una garantía institucional para el ejercicio de estos derechos, en tanto que es una garantía para el ejercicio de estos derechos, no solo que se reforma la estructura de la Constitución, como dice el 442, sino de la Constitución, sino que también y sobre todo se violentan los derechos de participación ciudadana, y por tanto este es un argumento adicional para sostener que la vía que establece la Carta Magna es la Asamblea Constituyente. Ahora bien, es que ellos se quieren quitar de encima justamente esas veedurías, el organizar al pueblo para que desde el poder popular organizado, desde la institucionalidad, evite pues salga a frenar con documentos en mano legalmente todos los abusos que se están dando, porque al final están afectando el mismo sistema democrático que la Constitución de Montecristi se aprobó. Totalmente. Pero yo quería preguntarle, ¿por qué considera usted que los miembros actuales del Consejo de Participación Ciudadana tienen más legitimidad democrática que los transitorios? Esta es una pregunta un poco obvia, pero quiero saber qué usted piensa sobre este tema. Cabe destacar que los transitorios tenían máximos poderes, me parece que le dicen. Pero ellos apelaban al sentido democrático del pueblo, y por eso ustedes fueron que en la consulta popular le dieron plenos poderes, le dieron los plenos poderes. Este Consejo de Participación Ciudadana, electo por el pueblo, no tiene plenos poderes, y eso es lo que los constitucionalistas, entre comillas, de la extrema derecha dicen, ¿no? Pero vemos son constitucionalistas, esos son sicarios jurídicos. Vemos cómo lamentablemente hacen y deshacen con la Constitución, la interpretan como ellos quieren. Es una hipocresía, ¿no?, por parte de esta gente que se cree por encima del bien y del mal. No es así, ecuatorianos. Como ustedes a veces gritan en las calles, y gritamos todos, porque yo también vengo de ese proceso, el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, si nosotros ahorita dormimos en el sueño de ignorarlo todo, de no hacerles caso, vuelvo y repito, ¿qué país estamos dejando al Ecuador? Es el momento de despertar de ese sueño y luchar por nuestros derechos, por nuestros deberes. Si quieren que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea eliminado, bueno, hagámoslo a través, como corresponde y como dice la ley, de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el miedo a la Asamblea? ¿Cuál es el miedo? Que se les acabe todo. Ahí va la siguiente pregunta, presidente. Usted repetidamente hace un llamado al pueblo de que para solucionar todo este caos que vive el país debemos ir a una Asamblea Nacional Constituyente, sí. Pero no puede ser eso un arma de doble filo, teniendo en cuenta los corruptos que es este gobierno. Este gobierno es un gobierno corrupto y que abusa del derecho, que ha destruido nuestra Constitución, que no manipule pues el Consejo Nacional Electoral y gane una mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí sí nos baja en la Constitución, que de una u otra manera, aunque la pisoteen, sigue siendo la principal herramienta que tenemos los ciudadanos para defender
el poco o mucho Estado de Derecho que tenemos en el país. Tomando en consideración, perdóname que ahí haga una digresión, tomando en consideración para alimentar esta tesis, que el Consejo Nacional Electoral, que nace del Consejo Transitorio, ya nos demostró cuáles son sus caretas antes de la elección de los funcionarios del Consejo. Querían blindarlos a los candidatos en su momento del Consejo de Participación Ciudadana, querían y promovían el voto nulo, desde el propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, promoviendo el voto nulo. Él se hacía proselitismo político. Cambiando Eso es proselitismo político. la forma de contabilizar los votos, primero 7, luego 3, esto es una burla. Entonces yo digo, es como este fenómeno de Kiko, ¿no? Que con el Chavo del 8, solo vamos a jugar porque la pelota es mía. Esa pelota es la democracia ecuatoriana. Como yo ya no quiero jugar, ya no estoy en la cancha, ya no soy parte del Consejo Transitorio, ahora sí ya nadie juega. Entonces la democracia no puede ser como una pelota de Kiko. Claro, ellos mismos plantearon que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana fueran electos. Lo que no contaban es que el pueblo mayoritariamente eligió a personas que piensan distintos. Que no respondemos a intereses ni de banqueros ni de políticos. Bueno, mire, yo les digo lo siguiente y lo hablo de corazón. Yo cuando me lancé o puse mis papeles de candidato y que tuvo todo un proceso, que tuvo toda una inspección, yo sí confío en el Consejo Nacional Electoral, porque yo no puse ningún observador ni nadie en ninguna urna del país. No puse y fui el más votado. Se respetó el voto de los y las ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, aunque no coincida con alguno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, pero ahí están los resultados. Por lo menos en mi caso puedo decirlo, yo no puse absolutamente a nadie para que fuera de observador a las juntas electorales. Simplemente confié en Dios y en el Consejo, y miren, allí yo fui el más votado en la lista de hombres, con 28 candidatos. Entonces, si vamos a una nueva consulta, a una Asamblea Nacional, también hay que confiar en las autoridades, en este caso en el Consejo Nacional Electoral, que ciertamente no tengo amistad con nadie, saludo a todos, incluido al señor Pita, que me ataca tanto en los medios de comunicación. Señor Pita, cuando nos vemos en la calle, en donde sea, yo siempre le saludo, porque el saludo nunca hay que dejarlo, hay que siempre respetarnos, como ecuatorianos tenemos que luchar por dejar un mejor Ecuador, nunca por intereses personales, como lo he dicho en toda la entrevista. Entonces, pues, demos esa es la democracia, usted puede discrepar, pero no va a haber odio. Pero hay muchos políticos que tienen odio. Hacen su papel político con odio. Tenemos un voto de confianza al Consejo Nacional Electoral que responda no a los intereses de unos pocos, sí a los intereses de muchos. ¿Cómo aspira usted a ser recordado, presidente Tuárez, luego de su paso por el Consejo de Participación Ciudadana? Quisiera ser recordado como aquel luchador que estuvo pensando e hizo un trabajo por los más pobres y necesitados, por los obreros, por los agricultores, por los pescadores, por los que no cuentan a nada ante los ojos del mundo. Quiero ser recordado como ese ciudadano que supo encarar la verdad y que nunca se arrodilló a la chequera de nadie, sino que se arrodilló ante Dios y sirvió a su pueblo. Presidente, vamos a pasar a la última etapa de la entrevista. Yo le voy a decir una palabra y usted la tiene que definir con toda la sinceridad del mundo. Pero antes de eso, en nombre de La Colmena, nosotros sí le queremos hacer un llamado súper respetuoso y pensando en Alfaro, ese alfarismo que compartimos como un prócer y un líder, ¿no?, de nuestra patria. Es que en la demora está el peligro. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que comenzar a actuar o si no nos terminan de destruir la patria. Entonces, pasando a esta última etapa, definiciones en una sola palabra. Ecuador. Pluralidad. Manabí. Belleza. Lenín Moreno. Presidente. Julio César Trujillo. Pasó a la historia. Constitución de Montecristi. Carta Magna abierta a los ecuatorianos. Rafael Correa. Hombre que sirvió a su pueblo. Asamblea Nacional. Interrogante. Papa Francisco. Hombre de bien y de bondad.
Óscar Arnulfo Romero Hombre del pueblo, y Jesús. Salvador. Muchísimas gracias, Gracias presidente. a ustedes siempre. Gracias a ustedes. Bien, hemos elegido hacer preguntas no convencionales porque estamos seguros que este tipo de preguntas, con toda seguridad, no se las van a realizar desde a través de los medios ortodoxos, ¿no? Y por eso es que nosotros desde La Colmena hemos tenido una lucha abierta en contra de este relato oficial. Por eso es que queremos darle la guerra a los medios hegemónicos, el partido de los medios de comunicación, porque en eso se han convertido, un partido que con este otro partido, que es el partido judicial, ¿no? Los jueces ahí, correspondiendo a las élites, han querido montar todo un escenario de caos alrededor de lo que fue el proceso de la Revolución Ciudadana y actualmente siguen manteniendo esa línea de manipular la opinión pública. Y quería cerrar consultándole, ¿qué cree usted que pasaría si es que la Asamblea Nacional permite que ya no exista el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué le pasaría al Ecuador en ese escenario? Perderíamos, o sea, si nos votan a los consejeros en ese juicio político injusto, perderíamos la democracia. La verdad es que se perdería muchísimo, Y si ellos pues permiten que se pierda el Consejo de Participación Ciudadana, la historia los juzgará. Muy bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Augusto Verduga. Me ha acompañado en esta entrevista mi compañero Juan Carlos Pulido. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo.